Buenas noches. Les habla el alumno César Diego Román Manrique de la Universidad Tecnológica del Perú, del curso de Filosofía del Derecho, y el tema que voy a exponer es el caso Odebrecht. Mi docente es Rodríguez Pito Joja. Como verán, el caso Odebrecht es un tema muy conocido por todos los peruanos y una crítica común de los ciudadanos hacia el gobierno es la corrupción, especialmente su conexión con los políticos, valga la redundancia. La corrupción se percibe como algo que destruye la confianza y la seguridad de la población per se. Cada año se gastan más de $1 billón en sobornos, lo que frena el progreso de futuras generaciones. Este problema debilita a la sociedad, afecta a las instituciones democráticas y disminuye la confianza de los ciudadanos y sus líderes. El Perú ha tenido un impacto grave con escándalos de sobornos y de deshonestidad de distintos presidentes. Este ensayo analiza el escándalo de la empresa Odebrecht y su efecto político y su economía en el país. Bueno, la problemática vendría a ser la historia de corrupción de Odebrecht, muestra la gravedad de la corrupción en el gobierno peruano y plantea preguntas sobre ética en la política. Como abogados debemos analizar este tema desde un enfoque legal y también filosófico para entender la ética en las decisiones políticas. En un contexto histórico, en este estudio se analiza el caso de Odebrecht en Perú desde sus inicios y sus consecuencias. Se consideran diferentes puntos de vista y se revisa la ley relacionada con el escándalo. También se investigan los procesos y juicios que se han realizado, así como la implicación de los involucrados. La corrupción en el Perú, en el caso de Odebrecht, de origen y desarrollo del caso, el escándalo de Odebrecht se inició en Brasil y se extendió en varios países de América Latina. En Perú surgió como consecuencia y descubrió que Odebrecht había sobornado a importantes funcionarios peruanos para obtener contratos de obras de infraestructura. Esta parte del ensayo examina el desarrollo, caso desde sus primeras revelaciones y su impacto en la sociedad peruana. Uno de los actores claves involucrados es Alejandro Toledo Manrique, expresidente del Perú, al percibir $31 millones por caso de Odebrecht para favorecer a la empresa y el megaproyecto de la carretera interoceánica. Y Pedro Pablo Kuczynski, a su vez, otro expresidente, al recibir sobornos desde su inicio como ministro de Economía y posteriormente como mandatario de la nación. La desconfianza de las instituciones, la exposición de sobornos y financiamiento ilegal infiere de campañas electorales socavó la fe del público en las instituciones públicas y el Estado de Derecho. Los partidos políticos, asimismo, y el sistema judicial fueron percibidos como colaboradores ineficientes en la lucha contra la corrupción. El análisis desde la perspectiva jurídica en el marco legal aplicable para entender el caso de Odebrecht es importante revisar las leyes sobre corrupción y sobre soborno en el país que se investigan las normativas. Desde el proceso legal y resultados de las investigaciones y juicios, el procedimiento judicial del caso de Odebrecht en el Perú fue complicado con investigaciones detalladas y participación en los tribunales. También la responsabilidad de los individuos y la empresa. La temática de la responsabilidad, tanto individual como corporativa, es crucial en el caso de Odebrecht y es necesario examinar con detalle quiénes fueron identificados como responsables legalmente por su involucramiento y el escándalo de corrupción. Asimismo, vamos a hablar cómo influye el contractualismo social y de la corrupción referido por Hobbes, Locke y Rousseau. Como sabemos, la filosofía política contemporánea con pensadores como Hobbes, Locke y Rousseau ayuda a entender la relación entre la corrupción y el contrato social. Rousseau presenta la voluntad general y el contrato social como un acuerdo entre ciudadanos libres. Este modelo permite la democracia surja de decisiones voluntarias y no impuestas. La voluntad general representa la suma de los acuerdos ciudadanos y forma base de la ley de la sociedad igualitaria y examina ideas de los pensadores en relación con el caso de Odebrecht en el Perú. Asimismo, en el caso de de Sócrates, vendría a ser, para entender la corrupción filosófica, es importante considerar las ideas de los filósofos griegos, especialmente de Sócrates, lo cual se analizará en su relación en el caso de Odebrecht en el Perú, cómo definían los pensadores de la virtud y la justicia y qué impacto tiene en la ética y la política empresarial. Sócrates creía que el saber define la virtud y entender lo correcto conduce a acciones positivas. También sostenía que la justicia es la sabiduría en acción y que la acción moral debe guiarse en base al conocimiento y no por la ignorancia. Asimismo, Platón desarrolló la teoría de las formas conectado a la virtud y el conocimiento. Creía que la virtud es seguir la forma del bien y que la justicia es la armonía de la sociedad, alcanzada cuando todos cumplen su rol. Aristóteles, por su parte, vio la virtud como un hábito que requiere el equilibrio y definió la justicia en sus formas distributiva y correctiva. También tenemos sobre el deber moral de Kant, que hablaba sobre que el ser humano tiene que ser bueno no por una recompensa y no por un castigo, sino porque así lo debe de ser. Lo que nos lleva a preguntarnos cómo deben ser estos principios aplicarse en el caso de corrupción
de Odebrecht y qué impacto tiene en la responsabilidad moral de las personas y de las empresas en la lucha contra la corrupción. Y para terminar, en conclusiones, podemos inferir que, en conclusión uno, que el escándalo de corrupción de Odebrecht en el Perú se examina desde diferentes puntos de vista, se señalan conclusiones importantes en aspectos legales filosóficos que deben ser resaltados. En conclusión, la corrupción daña la confianza del público en gobernantes de instituciones. El caso de Odebrecht muestra su impacto en la economía y la ética pública. Además, aumenta la desigualdad y la pobreza. Y al finalizar, las empresas multinacionales tienen la obligación de actuar con responsabilidad en el extranjero. Odebrecht no solo sobornó a los funcionarios, sino que también creó un sistema organizado de sobornos. Eso sería todo. Muchas gracias.